Seguimos dialogando con Eduardo Menéndez, especialista en antropología médica, aquí de visita, presente como actor de una de las mesas del 31º Congreso de Medicina General de la República Argentina. Eduardo, uno de sus enfoques, y de hecho vino a dialogar sobre este tema aquí, Argentina, tiene que ver con el enfoque relacional. ¿En qué consiste? Si puedes sintetizarlo brevemente. Sí, como no. Y bueno, en términos muy sencillos, el enfoque relacional quiere decir que toda enfermedad, toda atención a la enfermedad, sea de qué tipo que sea, ¿no? Sea un efecto contagioso, sea un problema de salud mental, sea un problema de diabetes, se da siempre dentro de relaciones sociales. Es decir, las relaciones sociales pueden influir o pueden ser la causa del padecimiento, pero también las relaciones sociales pueden operar para que ese padecimiento se agudice, se convierta en más negativo, o por el contrario, pueda ser reducido y solucionado. Y lo mismo, digamos, en cuanto no solamente a atención, sino en cuanto a políticas de prevención. Toda una serie de políticas de prevención no han fracasado, pero se han limitado justamente por no tomar en cuenta ciertos procesos relacionales que están en el campo del paciente, que están en el campo de la gente que se enferma. Entonces, una de las cosas que yo he tratado de difundir más, y montado sobre algunos trabajitos míos y de compañeros mexicanos, está justamente en tratar de demostrar y tratar de influir para que se incorpore esto, el enfoque relacional, en lo que podemos llamar no solamente la investigación, la comprensión, sino también el campo de la atención y de la prevención. Y tratando además de subrayar sobre todo algunos aspectos, porque generalmente uno dice, sí, como no, lo que estás diciendo vos, por ejemplo, relación médico-paciente es una relación, sí, de acuerdo, pero el asunto va mucho más allá de eso, es tratar de ver, por ejemplo, que en muchos problemas de salud, como el ejemplo que vi de recién, en muchos contextos, perdón, a los problemas de salud, la atención no se reduce al médico del paciente, que son importantes otros actores sociales que tengo que incluir. Por ejemplo, una familia, supongamos. Por una parte de una familia, pero también puede ser otros curadores, aparte de, por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho con algo que se llama trayectoria de enfermedad. Es decir, el tipo se enferma de esto, X, una mujer, un hombre, un niño, un adulto, un niño, y entonces tratamos de ver ese padecimiento, cuál fue la causalidad de ese padecimiento y qué hizo ese sujeto a lo largo del tiempo. Supongamos que este es un sujeto, un chico que tiene gripas permanentes o alguien que tiene problemas cardíacos o problemas. Entonces tratamos de ver en qué nos fuimos encontrando prácticamente en todos los casos, y no solamente en el medio rural, sino en el medio urbano. Este sujeto o esta sujeta puede ir de entrada a tratarse con un médico, un servicio de salud privado o público, o puede empezar con algún curador tipo New Age, que en México tiene un desarrollo enorme en los últimos años, o puede empezar con un curandero que atendía a la mamá desde hace 25 años, y entrando uno a otro, si el padecimiento sigue, él entonces se va a ver a otro curador. Y si este fracasa, o vuelve al anterior o busca otro. Es decir, hay una carrera del enfermo que el médico, el personal de salud, ignora. ¿Por qué lo ignora? ¿Por qué lo ignora? Lo ignora porque es decir, lo ignora por varias partes. Uno tiene que ver con la cuestión burocrática, no tiene un tiempo suficiente. Lo que a él más le interesa es ver qué síntomas y síntomas tenés, cómo podemos verificarlo eso a través de determinado tipo de análisis, cumpliste o no la prescripción, ¿no? Eso es lo más central, ¿sí? Pero además lo ignora porque hay una especie de, diríamos, en México también, me lo puedo referir acá, hay una especie de estigmatización hacia las otras formas de atención, de curación, que no pertenecen al nivel biomédico. Entonces se lo excluye. Pero esto no se lo podemos adjudicar solamente al médico. Si yo voy a entrevistar a un New Age, a un curandero, hacen lo mismo. Tampoco pregunté, ¿y a dónde fuiste antes? ¿Y a dónde vas a ir después? No hay un cruce ahí hay como de que saberes. Cada curador se queda con su propio saber en la relación con el paciente y no trata de ver que el paciente viene a través de un sistema de relaciones.
Y esto aparece casi como una regla, esta trayectoria, sobre todo en el caso de la crónica degenerativa, en aquellas que alguna vez plantean problemas de el incremento del padecimiento, la agudización del padecimiento, y donde es entonces más posible que el paciente esté buscando curas milagrosas, entre comillas, no sé si, o más eficaces. ¿Cómo imagina usted que este enfoque que plantea podría en la práctica concreta médica beneficiar, ¿no? O modificar lo existente, ¿no? Yo creo que, vuelvo a repetir, y para eso el personal de salud tendría que tener más tiempo, eso yo lo tengo muy claro al respecto, ¿no? Yo ahí me planteo, como tanto en el campo de la curación, de la atención médica, como de la prevención. Es decir, así terminamos un poco la charla de hoy y no la desarrollé demasiado. Nosotros partimos, por ejemplo, del punto de vista de que todo paciente que viene a consulta tiene en su cabeza criterios de prevención respecto a las enfermedades, que el médico no pregunta. Más aún, generalmente el médico tiene la idea de que la gente no se previene, que es algo bastante difícil tratar de convencer a la gente que tiene que hacer tales comportamientos para que su padecimiento no se agudice, o para que... Para no llegar a la enfermedad. Exacto, o para no llegar a la enfermedad, ¿no? Como por ejemplo tenemos ciertos niveles de glucosa que todavía no se traducen en diabetes, yo le recomiendo dejar de comer pastelitos, ¿viste? Dejarle con azúcar, y el tipo sigue como en la guerra, y entonces termina, dado que ahí está este auto falta de control. Entonces hay una noción de que el paciente no se previene, que no tiene criterio de prevención. Todo paciente tiene criterio de prevención. Entonces, una de las ideas nuestras al respecto es justamente que hay que montarse sobre esos criterios de prevención, que equivocados o no, que la gente trae, como para a partir de ellos justamente inducirlo a lo que podemos llamar desarrollar, sí, criterios de prevención que pueden tener mayor eficacia. Y el otro ejemplo, este no lo desarrollé demasiado, el otro ejemplo que dábamos es una experiencia que sí hicimos en un hospital bastante importante cercano a Madrid, cual no voy a decir el nombre, que pude, conversando con la jefa de atención primaria, hacer un pequeño experimento. Y es tratar de que los médicos del servicio, se pudo conseguir que 2 dejaran la atención normal para hacer esto, comenzaran a hacer la entrevista médica, no preguntando por síntomas y síntomas, de cómo te sentís, sino pidiéndole qué diagnóstico tiene él. Y luego la atención, montarla sobre el diagnóstico. Fue una experiencia de seguimiento de 6 meses, y lo que se observó, aunque no puede convertirse en algo totalmente aceptado, pero lo que pudimos observar es una adhesión al tratamiento mayor que aquellos que empiezan básicamente con síntomas y síntomas, signos y síntomas o cosas así. ¿Cómo construir esto, Eduardo? Porque por un lado tenemos la academia, ¿no? Con toda su inercia, por así decirlo, y por otro lado la práctica médica, que está influida por un sinnúmero de actores y de factores. ¿Cómo imaginan se puede construir? ¿Se puede trabajar desde lo académico o hay que hacer hincapié en la práctica misma? Bueno, yo creo que no son elementos contradictorios, son complementarios. El asunto es que muchas veces, respecto de lo que podemos decir que surge de ciertas investigaciones académicas, sobre todo las que vendrían del campo antropológico o sociológico, a veces son o críticas o contradictorias respecto de cómo están funcionando las instituciones. Y desde ese punto de vista la posibilidad de implementarla se hace bastante difícil. O se realizan o se adaptan en forma que no corresponde. Por ejemplo, para dar una idea, es decir, se han desarrollado en los últimos 50 años los grupos de autoayuda. Uno de los grupos de autoayuda que en este momento está siendo cada vez más impulsado por el sector salud de la Ciudad de México son los clubes de diabetes. Personas que están... Un problema gravísimo. Bueno, en México es la segunda causa de mortalidad y en pocos años pasa a ser la primera causa de mortalidad, pero de lejos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el club de diabético, en vez de manejarse en el sentido, llamémosle, de pares, homogéneo, entre nosotros decidimos lo que se hay que hacer y contamos nuestras historias, es bajado y dirigido por un promotor de salud, donde él da línea
y se rompe toda la idea de lo que es el club de diabéticos. Claro. Entonces, toma una forma institucionalizada interesante, toma una forma creada por la sociedad civil interesante, porque los clubes diabéticos fueron creados por la sociedad civil, no fue creado por el sector salud, y rompe el juego. Los clubes diabéticos son justamente democráticos por sí, lo único que tenemos en común es la enfermedad. Y esto, a ver si en conjunto podemos ayudarnos mutuamente. No, viene un tipo, la línea, hoy hablas vos, mañana. Eso rompe una idea que podría ser positiva. Ahora, ¿por qué se hace eso? Y bueno, eso se hace también por recursos, por falta de recursos. Es decir, yo tengo a alguien que entonces hace que este club, de alguna manera, con rigurosidad, se va a manejar tal día, crea una visión disciplinaria que se corresponde a la propia institución y conduce generalmente a un abandono muy fuerte. Esto está estudiado en México al respecto, y desde ese punto de vista se hace difícil esta implementación. Para finalizar, Eduardo, no sé si quiere hacer alguna reflexión pensando en el futuro, en lo que viene, en este tipo de congresos, en este tipo de construcciones. Bueno, yo respecto a este tipo de congresos sí los considero, siempre los he considerado necesarios, sobre todo en la medida que los congresos discutan sobre todo las prácticas sociales en las cuales está metido el personal de salud y los pacientes, ¿no? Que sí tengamos un nivel teórico interesante, pero que sobre todo la teoría la reflexionemos sobre las prácticas que se están realmente generando, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, creo que este es un congreso que puede ayudar en ese sentido. Y la otra, bueno, si algo de lo que dicen los compañeros, incluido yo, puede influenciar un poquito, que sea un poquito mejor, ¿no? Pero esto es lo que puedo decir. Gracias. No, gracias a ustedes por haberme invitado.